Amén. Amén. Pablo nos mete de nuevo a la comunidad de fe, pero permítanme hacer como una conexión, porque este capítulo 14 y hasta el 13 del capítulo 15 Pablo nos está hablando de cómo vivir el evangelio, aquellos que han sido justificados por la fe. Así es que él no está hablando de los débiles de personas que no son cristianos, está hablando de personas que son cristianos, no está hablando de que paguen los tributos así a todo el mundo, está hablando a la iglesia de Jesucristo. ¿Qué deber tenemos con el Estado de honrarlos, de darles tributo, acatamiento y respeto como autoridad, de no deber nada a nadie, de amar a los demás sin esperar nada a cambio? Entonces yo quiero revisar un poquito esos 3 capítulos con los que hoy prácticamente termina la parte práctica y perdonen la redundancia, termina el asunto práctico de la iglesia en Roma, pero también es una carta que universalmente tiene muchísima cabida para nuestras necesidades y para nuestro corazón. Recordemos que en el capítulo 12 nos empieza diciendo que tenemos que entregar todo nuestro ser, el sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es culto, o sea, adoración, es alabanza, es rendirse totalmente al Señor y rendir este cuerpo material y el cuerpo emocional, la vida emocional y la vida espiritual, rendirla toda al Señor porque Él es el dueño de la vida. Y luego nos dice que hay que a cambiar el switch de la mente, ¿no? Que hay que romper los moldes que el mundo tiene, esas agendas globales en las cuales nos meten y que tenemos que aceptar todo lo que todo el mundo acepta y saber que nuestra mente está santificada para la obra del Señor y para servirle a Él. Y entonces romper el molde y dejarnos transformar de acuerdo a lo que Él quiere que nosotros seamos, cómo pensemos, y empieza con lo que somos nosotros, dice, no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Entonces nos mete en el desarrollo y el ejercicio de los dones que son para el bien de la iglesia y son los ministerios que la iglesia ejercita, pero también nos habla del amor que se expresa dentro de la comunidad, que no es egoísta, no es envidioso, no le hace mal a nadie, que no busca lo suyo propio, que tiene en cuenta al otro. Todo eso nos dice en el capítulo 12 y nos va llevando hasta meternos en el capítulo 13, que es el capítulo donde nos pone frente al Estado para que seamos responsables. Y también nos habla de la deuda de amor, que nosotros la única deuda que tenemos es que debemos tener. No debemos ser deudores de nada ni de nadie. Y la deuda que debemos tener es la deuda de amarnos como hijos de Dios, con el amor de Dios, y también la deuda de amor también, siendo que el amor cumple la ley. Entonces, como no tenemos que cumplir la ley, tenemos que amarnos unos a otros. Y en esta condición nos lleva en el capítulo 13 a que nosotros tenemos que allá afuera ser luminares, ser como luces, irradiar la presencia de Cristo que está en nosotros. Y es como que nos da toda esa enseñanza, se la está dando a la iglesia de Roma, nos la está dando ahora a nosotros, y nos coge aquí del cuello el purumbú, nos mete otra vez a la comunidad y nos dice, bueno, y aquí adentro, aquí hay dificultades que tenemos que solucionar como hermanos en Cristo, que tenemos que solucionar como cristianos. Y entonces allí comienza el capítulo 14, que yo lo he titulado Aceptando y amando en Cristo a los débiles en la fe, pero también a los fuertes.
porque si yo me considero débil porque tengo, a ver, algunos asuntos aquí que no, ay, que no me gusta cómo es que la hermana se viste, o a ver, no me gusta, a mí me parece que la Biblia dice que las mujeres debemos ser así, ya está, y no así, ya está como son, y entonces empezamos a ver cosas externas o comportamientos de las personas y nos empezamos a amargar por eso y nos creemos fuertes en la fe y resulta de que resultamos siendo los débiles. Por eso en esta epístola a los romanos es como un poquito difícil en este capítulo 14 explicar cuáles realmente son los débiles, cuáles realmente son los fuertes, porque el mismo Pablo dijo, porque cuando soy débil, entonces soy poderoso, porque él también tenía sus propias debilidades, tenía debilidades físicas, pero a veces también era un poco fuerte de carácter y él lo entendía bien. Entonces dice, cuando soy débil, Dios me fortalece y usa mi debilidad para bendecir a otros. Entonces eso de ser débil y ser fuerte únicamente se puede canalizar en el amor, en la comunidad. Ahora, yo quiero que miremos un poquito el trasfondo histórico que tiene esta amonestación. Ustedes recuerdan cuando empezó la epístola a los romanos que nosotros nos demoramos como 3 reuniones hablando solo de los versículos 1 hasta el 15, ¿no? Hablamos de eso y mostramos a Pablo se presentó y luego presentó a su, digamos, el objetivo era mostrar a Jesucristo a la iglesia y edificar la iglesia, entonces él mostró la obra de Jesucristo como en resumen y luego muestra quiénes son los receptores de la epístola y luego nos lleva en el verso 16 y 17 a la tesis de la epístola. Pero lo que notamos nosotros por la forma como él lo menciona es que la iglesia de Roma estaba al principio formada mayormente por cristianos judíos que habían estado en el Pentecostés y otros que habían recibido testimonio de esto, se habían ido congregándose allí y habían formado la iglesia de Roma, pero sabemos que eran muy seguros en que Jesucristo era el Señor y que entregar el corazón a Jesús era indispensable para la salvación, pero creo por la misma epístola, por toda la parte teológica que Pablo nos ha enseñado, que él sabía que a ellos les faltaba la profundidad de entender cristológicamente, digamos, en una forma teológica, en una forma doctrinal, les faltaba entender la profundidad de la obra del Señor Jesucristo. ¿Pero por qué? Porque la mayoría eran judíos, venían de comunidades judías y resulta que esas comunidades judías habían sido instruidas en la ley de Moisés, en el Pentateuco, que es donde está toda la ley de Moisés. Y entonces, aunque Jesús había dicho que todos los alimentos son limpios, eso vamos a verlo luego. Y también hay otros ejemplos del tiempo de Pablo, pero Pablo era muy consciente de que la ley de Moisés, por lo menos ellos hablaba de este animal y este animal y este animal y este animal, no deben comer esto y esto y esto y esto, no deben hacer. Eso está en Deuteronomios capítulo, ahí sí, estaba un poquito lejos de Deuteronomio, capítulo 14, 3 a 21, encuentran toda esa lista, si quieren anótelo para que la revisen, pero cuando Dios le dice a Moisés, vea, dígale a los hijos de Israel que solo pueden comer esto y esto y esto, está en Levíticos 11, 1 a 45, y hay una lista de lo que pueden comer. Y
y por supuesto, ellos habían sido formados en eso y era muy difícil para ellos una vez haber aceptado a Cristo, no seguir con sus costumbres de qué es lo que puedo comer y qué es lo que no puedo comer. Esto le desagrada a Dios que coma. Por ejemplo, comer cerdo. Es un animal con pezuña hendida. No, no podían comer. Imposible. Y todas estas cosas a veces llegaron hasta el tiempo nuestro, porque yo recuerdo cuando recién me convertí que la gente tenía que ver cómo sacrificaban las gallinas, tenía que ver si a la carne le había quedado algo de sangre, no la comían, no se podía comer un pedazo de morcilla, cosas así, y era una cosa de pecado, realmente era estar en pecado hacer esas cosas, y Pablo era muy consciente de eso. No se les olvide, y también si nosotros vemos Daniel 1, capítulo 1, versículo 8, notamos que Daniel dijo, yo no me voy a contaminar con las viandas que ofrecen al rey, porque esas viandas primero han sido ofrecidas a los ídolos y yo no me voy a contaminar. Llamó al maestresala y le dijo, por favor, a nosotros los judíos denos legumbres. Y él dijo, no, porque ustedes se van a poner flacos y feos y nos van a llamar a cuentas. No, por favor, haga lo que el Señor está con nosotros. Y lo hicieron y realmente el Señor los respaldó. Entonces, todo eso ellos lo llevaban. Y aunque habían pasado muchas cosas y la religión como tal y la práctica de la comunión con Dios se había debilitado en gran manera y había demasiada corrupción en la institución misma, en la institución religiosa judía. Sin embargo, las prácticas y costumbres de la Torah estaban allí y muchos de ellos las practicaban. Nos damos cuenta, por ejemplo, en Pedro. Pedro hizo un viaje misionero y se fue a un pueblo y llegó hasta allí. El Señor mandó unos ángeles para indicarle dónde debía ir. Fue a la casa de Cornelio y cuando llegó a la casa de Cornelio, que era un gentil, no quería recibir la comida. Se fue a la terraza a orar y a pedirle a Dios que le diera fortaleza. Y lo que él vio fue bajar un lienzo del cielo con toda clase de animales y le dice una voz, Pedro, levántate y come. Y él dijo, no, Señor, yo no voy a comer eso, porque yo jamás he comido algo inmundo. Eso está en Hechos capítulo 10, del 9 al 16. Y el verso 15 dice, lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo. Eso fue lo que él escuchó. Y esto se hizo 3 veces y el lienzo fue recogido en el cielo. Y 11:3 dice, lo de la circuncisión, cuando Pedro volvió de Jope y volvió a Jerusalén, los de la circuncisión lo llamaron a cuenta. Y ¿usted cómo se le ocurrió irse allá y visitar a un hombre gentil y comer con ellos? Y él les contó toda la historia. Dijo Pedro, ¿quién era yo que pudiera estorbar a Dios? Eso está en Hechos 11:8 y 11:17. Pero Pedro, él no cambió del todo, él siempre tenía problemas por comidas y por bebidas, y por eso Pablo le llama la atención en Gálatas 2:11, cara a cara le dice, pues antes que vinieran algunos de parte de los gentiles, comía con los gentiles, pero después se retraía. Y cuando venían los de la circuncisión, entonces él se hacía parte con ellos y participaba más con los otros judíos. Y por eso en 15:7 le dice que él no está obrando correctamente, que es una persona de doble actuar, y lo regaña fuertemente en Gálatas capítulo 2. Entonces, Pablo termina diciendo, por eso en el capítulo 15 de Romanos,
recibió los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Entonces, los judíos de Jerusalén, ellos se congregaban en el templo y tenían problemas para el día del Señor, porque ellos querían guardar el Sabbat también, tenían problemas con los ayunos, tenían problemas con las comidas y no sabían exactamente cómo proceder. Y yo creo que la gran función de Pablo fue enseñar hasta la saciedad, y yo creo que a eso le costó a él hasta la vida, enseñar la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estar aferrados a tradiciones, a formas culturales, sino a la palabra y a sentir la presencia de Cristo en el corazón y actuar de acuerdo a la dirección del Espíritu Santo. Esa es una de las cosas que todo el capítulo 14 y el capítulo 15 hasta el verso 13 nos enseña. En este capítulo no lo vamos a estudiar como los otros, casi que versículo por versículo, sino que lo vamos a mirar en 3 bloques. El primer bloque que vamos a ver son las diferentes corrientes que existen, que en algún momento han mortificado o modificado las costumbres en la vida de la iglesia. Después de ver las corrientes, entonces vamos a hablar de los principios que nos enseña el pasaje. Por eso es bueno que tengan la Biblia abierta en capítulo 14 y 15 para que también puedan ir leyendo conmigo. Y si es del caso, con la mano le avisan a Constanza que yo puedo esperar un poquito para que ustedes puedan leer. Y luego vamos a mirar los no. Hay muchos no aquí. No, 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 no. Y son cosas que nos quieren recalcar de costumbres que quiere Pablo que nosotros erradiquemos en la manera de tratarnos los unos a los otros. Entonces vamos a ver varios no y vamos a ver también una parte cristológica, cómo presenta Pablo a Cristo en estos pasajes. Entonces empecemos por las tendencias que había. ¿Cuáles eran las tendencias? La primera tendencia que yo noto es la de los judíos idólatras y de judíos y gentiles, idólatras, especialmente gentiles. Aquí, por lo general, los débiles pensamos que son los gentiles, pero ¿qué va? En Corintios, Primera de Corintios capítulo 8, Pablo nos dice que, aquí está el pasaje, pero que no en todos hay ese conocimiento, que algunos que ven que una persona se sienta a la mesa a comer y si la comida, ellos a veces solamente tenían la idea que había sido ofrecida primero a los ídolos y le armaban el problema al hermano y lo llevaban casi que al tribunal de justicia. Entonces Pablo intervino y le dijo, miren, cuando ustedes vean a un hermano que se pone muy mal porque por la comida ofrecida a los ídolos, por favor, no la coman. No la coman, de pronto no por su conciencia, sino por la conciencia del hermano. No es porque sea un doble cristiano. Usted le puede decir, mire, para mí no es problema, pero si para usted es problema, yo no lo voy a comer. Y entonces esa es la explicación de Pablo. La primera de las corrientes eran los ex idólatras. También habían judíos que fueron ex idólatras, porque ellos se habían regado por todo el mundo y ellos habían seguido a varios dioses. Y si estudiamos la palabra, especialmente los profetas, una de las cosas que el Señor reprochó más al pueblo judío fue la idolatría. Imagínense, después de haberles dicho, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellos, no los adorarás, porque yo soy el Dios fuerte, celoso, y sin embargo, caían en la idolatría. Y después, cuando se convertían al evangelio, estas personas querían llevar
como esa repulsión a la idolatría con una norma. Y resulta de que el Evangelio no está establecido en base a esto, una serie de normas, sino en base a la fe. En el Evangelio la justicia se revela por fe y para fe. Por eso dice, el justo vive por fe. Por eso nos dio el ejemplo de Abraham. Entonces, no son las viandas las que dañan. Jesús mismo dijo que hablando de las viandas o de lo que contamina al hombre, él dice que en esa discusión que nada lo que entra al hombre es lo que lo contamina, que es lo que sale del hombre lo que realmente contamina. Eso está en Marcos, siempre estoy enredando las cosas, en Marcos 7:19. Y en el verso 19 del capítulo 7 de Marcos dijo, esto dijo para hacer limpios los alimentos. Entonces, el mismo Señor declaró limpios los alimentos. ¿Por qué? Pues un ídolo, ¿qué es? Una estatua. No piensa, no ve, no siente. Varias partes de la escritura nos muestran cómo es un ídolo. Si es de madera o si es de piedra, de lima, de lo que sea, no es nada. Entonces, si le ofrezco un plato de comida y luego me la como yo, el ídolo no la ha afectado la comida. Puede afectar mi conciencia. ¿Por qué tengo yo que ir a ofrecerle la comida mía a un pedazo de palo? Cualquier ídolo, cualquier imagen, cualquier estatua no es nada más que algo inerte, que no tiene ningún poder en sí mismo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que Pablo quiere decirles. Nosotros tenemos que concientizarnos que esas prácticas eran prácticas absurdas y la gente se enloquecía por esas cosas. Bueno, ahora miremos la segunda, porque si no sigo adelante no vamos a terminar hoy. Hay muchas cosas que mirar. Los ascetas. ¿Quiénes eran los ascetas? Aún en el tiempo de Pablo se conocieron porque los ascetas, ellos no aceptaban ninguna clase de placer. Se oponían sistemáticamente a toda forma de gozo, de placer material, en comidas, en bebidas, en lujos, en celebraciones. Buscaban purificar sus corazones mediante la meditación y la negación personal de posesiones y de cosas. Tanto cristianos como paganos hubo ascetas. Entre los judíos esenios, que vivieron en las cuevas del Qumran cuando fueron perseguidos. Gracias a ellos supieron guardar las escrituras en vasijas de barro y las taparon herméticamente, y gracias a ellos, a mediados del siglo pasado que se descubrieron los manuscritos del Qumran, tuvimos algunos manuscritos originales, porque los manuscritos en el tiempo de los helenos, ellos habían los masoretas, que era un grupo de judíos que copiaban las escrituras. Los masoretas, ellos hacían la copia y destruían el manuscrito original. Entonces había muy pocos manuscritos originales. Y gracias a los esenios, nosotros tenemos manuscritos de algunas partes de la escritura, como los libros de Isaías, o por lo menos uno de los libros de Isaías. También los monjes de clausura en la Edad Media. Ellos decidieron que el mundo estaba tan mal que ellos no querían mezclarse con las cosas del mundo, y decidieron irse a los conventos a la meditación y a la adoración y a todo eso. También hay místicos, tanto místicos cristianos como no cristianos, que ellos renuncian a todo tipo de bienestar,
o de lujos o de comidas o de celebraciones, no celebran absolutamente nada. Y hasta los faquires también pueden calificarse en ese grupo de los ascetas. Pero en el tiempo de Pablo, por lo menos el grupo de judíos esenios ya había existido. Luego tenemos los judíos legalistas. No eran solo idólatras, muchos de ellos eran tan legalistas que ellos, Pablo iba a una congregación, siempre llegó a una sinagoga, pero cuando él hablaba de Cristo y de que los hermanos que se convertían, que eran gentiles, no tenían que circuncidarse, allí se armaba Troya, se armaba el problema más grave del mundo y tenían que separarse porque a veces echaban a Pablo de la peor manera, lo perseguían, lo acusaban de cosas que no había hecho. Y entonces esos legalistas perturbaban la iglesia. A los Gálatas los trata muy duro porque él dice que algunos de ellos eran realmente anatemas. El que se mete a hacer eso sea anatema, porque se metían a la iglesia y decían, usted quiere ser un cristiano, ustedes son judíos, sí, quieren ser cristianos, sí, queremos ser cristianos, hemos recibido a Cristo, pero tienen que cumplir la ley, tienen que hacerse circuncidar, tienen que hacer esto y esto y esto y esto. Cuando Pablo se daba cuenta, él se ponía muy triste, muy enojado con esos judíos legalistas, porque querían no solo constituirse en la autoridad de las iglesias que Pablo constituía, sino que también querían obligarles a cambiar. Y a los hermanos que eran gentiles también obligarlos a circuncidarse. Total de que él siempre estuvo en contra de esos legalistas y esos lo persiguieron muchísimo a él. Y luego tenemos este último que yo creo que es realmente el grupo de judíos a los cuales Pablo se está dirigiendo en este capítulo 14, porque eran aquellos judíos cristianos que habían entendido de la libertad de Cristo y aceptaban a los gentiles en la iglesia, aunque ellos eran circuncidados, pues no tenían que circuncidarse, pero no estaban obligando a los gentiles a circuncidarse, total de que no estaban en el rango de los legalistas, pero sí ellos querían seguir guardando sus normas en cuanto a comidas y a bebidas. Él dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil come legumbres, como ahora cataloga al débil al que come legumbres. ¿Por qué? Porque el que por asunto de conciencia, no de la fe en Jesucristo, pero de conciencia, come legumbres para no contaminarse, está siendo débil porque no ha encontrado ese secreto glorioso de la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Entonces, estos hermanos judíos cristianos, a Pablo dice que los tengamos muy en cuenta, porque ellos el día sábado no hacían nada. Guardaban el sábado en la casa calladitos y el día del Señor, que era el primer día de la semana, se reunían como eran judíos cristianos y se reunían, pero en su corazón siempre estaban apegados al sábado. También de ahí nació el cuento de la comida kosher. Todavía los judíos, ellos vigilan cómo se mata el animal, todavía ellos ellos viven funcionando alrededor de comidas y bebidas. Los vinos que ellos toman son vinos kosher y las comidas que coman son así y así y así, se les echa sal en tal tiempo, solo se pueden tener en conserva tanto tiempo y los animales, especialmente el sacrificio de los animales, ellos son muy estrictos en eso. Bueno, y a ellos Pablo dice que los amemos, que la libertad en amor es el Evangelio. El Evangelio produce esa libertad, pero también produce el amor para aquellos que no tienen esa libertad. Cuando
a ver, a mediados del siglo pasado, que fue más o menos cuando yo me convertí, en ese tiempo todavía que habían muchísimas cosas en la vida de la iglesia. Por ejemplo, cuando yo me convertí, todos mis collarcitos, ustedes ven que siempre me gusta usar el collarcito, aquí tengo mi collarcito, todos los collarcitos se fueron, todos los aretes se fueron, los aderezos de adornos, no se podía usar adornos porque las mujeres no podían usar adornos porque la Biblia decía que la mujer no usara ningún adorno. Y así, cada palabra, sin mirar su contexto, en qué contexto se dijo, por qué se dijo, cómo se dijo, eh, cada palabra, eran literalistas y cada palabra de la escritura la convirtieron en leyes y mandatos para la vida de la iglesia. Así que toda persona que se convertía, como en el caso mío, tenía que someterse a no hacer esto, no hacer esto, no hacer esto, no hacer esto y no hacer esto. Pero con el tiempo de estudiar la palabra, que ha crecido el estudio de la palabra y de meternos en ella y encontrar la libertad en Cristo Jesús, nos damos cuenta que el Evangelio no es una serie de normas, que la norma principal es Cristo en nuestro corazón, la presencia del Espíritu Santo y el amarnos. Es el amar, el amor, como vimos en el capítulo 12 y en el capítulo 13, es el cumplimiento de la ley. Todos los mandamientos se cumplen cuando se ama en la debida forma, en el ágape divino, en el amor que el Señor nos ha mandado. Y es que por eso Pablo que nos dice aquí que debemos amar así a nuestros hermanos, recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno no cree que se ha de comer de todo y el otro que es débil come legumbres y se molesta porque el otro come de todo, o el que come de todo se pone bravo, ese sí que es bobo, mire, y lo reta, le dice, bueno, yo lo invito a mi casa, pero tiene que comer de todo, en vez de decir, lo invito a mi casa y tú me dices qué te agradaría comer, ¿no? Para darle gusto a mi hermano y saber que yo no tengo problemas con él, pero no tengo problemas en mi conciencia. Esa es falta de un poquito de perspicacia y de fe y de amor para con él, para enseñarle a vivir la vida de libertad en Cristo Jesús. Eso fue lo que Pablo quiso decirnos. Pablo asume entonces que los correctos son los fuertes y se identifica con ellos. El punto que sigue. Él asume que son los fuertes en el verso 13 y en 15:1. Del verso 13 así, que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo o ocasión de caer. Yo vivo la libertad en Cristo sin ninguna presunción de que soy más o soy menos, sino con el gozo de Dios en el corazón. Y la actitud correcta es no poner tropiezo. Y si mi actitud pone tropiezo, pues cambiar la actitud, porque a mí me debe interesar la salvación del otro. Si yo ya tengo la mía, ¿por qué no voy a interesarme en la salvación de la otra persona? Así, del 15:1 dice así, que los que somos fuertes, y ven que Pablo se identifica como uno de los fuertes, aunque en otras epístolas dice que cuando él es débil, entonces es poderoso. Entonces, algunas cosas somos débiles, por eso era que les había pedido hacer una reflexión sobre las debilidades y las fortalezas personales, porque uno tiene que aprender que sus debilidades también las pueden llevar al trono de la gracia y el Señor lo convierte en fortaleza. Las mismas debilidades que uno tiene en algunos aspectos se pueden convertir en una fortaleza. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos, ¿no? Es decir, me pongo brava con el hermano porque él no hace como yo digo, porque no se sienta como yo digo,
¿Por qué no canta como yo quiero? ¿Por qué no ora como algunos se enojan porque alguien dice que oró acostado? ¿O porque no se arrodilló para orar? Se enojan porque alguien dice, no, pero es que yo no puedo ayunar. No, todos podemos ayunar. Empezamos a controvertir con los demás. No. El que es débil, el Señor convierte su debilidad a su debido tiempo en una fortaleza si se entrega a Él y empieza a vivir esa libertad en Cristo. Y el agradarnos a nosotros mismos es ponernos bravos con el otro en vez de tratar de ayudarle. Es muy interesante eso que Pablo nos dice. Bueno, ahora miremos los principios. Alrededor de todo este asunto, Pablo nos da algunos principios, de los cuales pues ya yo he ido mencionando porque están entrelazados y están en todas partes allí. Por ejemplo, el primer principio es el principio del amor. Y el principio del amor tiene tres características: la aceptación completa, el hecho de que Cristo nos aceptó, el respeto mutuo. Es muy importante. Pero el principio del amor, que es aceptación completa, es también incondicional. Versos 2 y 3. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, ni lo juzgue. Entonces, el principio del amor acepta, no menosprecia y no juzga. Eso es para tenerlo muy en cuenta. Y los no, esos no van a aparecer más adelante, los no, pero acepta al otro como es. No lo menosprecia, no lo juzga, porque no come. ¿Qué tal? Y el punto B, Cristo nos aceptó, así como somos, Cristo nos aceptó plenamente. Y el aceptarnos realmente nos da mucha libertad, aceptados unos a otros. Dice el versículo, dice 15:7, dice, no, 15:1, así que nosotros los que somos fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles. Y el 7, por lo tanto, aceptaos unos a otros como también Cristo nos aceptó para gloria de Dios. Qué bonito, ¿no? Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Pero el principio del amor se basa en aceptación completa, en la aceptación que Cristo hizo de nosotros, y todos los demás principios que vamos a mencionar aquí, 2 o 3 más, tienen que ver con el amor. Sin amor, esos principios no existen. El principio básico sobre la cual rige la aceptación completa, el ejercicio de la vida en libertad en Cristo, es el principio del amor. Porque el segundo principio es el principio del respeto. Y el respeto no existe si no hay amor. Yo no veo cómo uno puede respetar a una persona que no ama. Pero cuando uno respeta al ser humano, solo por el hecho de ser un ser humano, empezó muy bien. Porque lo está valorando, pero también lo está amando y está ayudando a que sea mejor cada día. El respeto en amor ayuda a mejorar a las personas, y el respeto nos hace abstenernos de ofender a los demás. Ese asunto de que bueno, de malas, yo soy así y punto, ¿no? Eso no es respeto al otro. Porque yo soy así, tienen que aguantarme y punto. No, señor. Nada de punto. Y también cuando uno no quiere aceptar a la otra persona, dice, bueno, si lo quiere, tómelo, y si no, déjelo. Y si no lo hace como yo lo digo, pues entonces quiere decir que
que esto no le conviene y estamos casi que echando a una persona de la comunidad. No solamente lo juzgamos, lo menospreciamos, sino que no somos cordiales algunas veces dentro de la comunidad de fe y tenemos que cuidar eso. Y eso es falta de amor. Entonces, el principio del respeto también se basa en el principio del amor. Y es que debemos abstenernos de discusiones. Si por causa de la comida del hermano es contristado, entonces ya no está conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Y resulta de que esta frasecita, no hagas que por la comida tuya, no hagas por lo que tú dices, no hagas por los gestos tuyos, por lo que tú haces en contra o despreciando al otro, que se pierda alguien por quien Cristo murió. No, eso es muy triste. Por la actitud de un hermano. Y hay personas en la vida de la iglesia que no les interesa lo que otro piense. No, yo soy así, ¿qué me importa? Ya. Juzgan. A veces no confían en los demás. Dicen, no, es que aquí no se puede. Y aquí en Colombia, especialmente, que uno es culpable hasta que se le compruebe lo contrario. Entonces, donde uno va, uno puede ser culpable de cualquier cosa hasta que le prueben lo contrario, ¿cierto? Y a veces hasta en la vida de la iglesia, y eso es dolorosísimo. Dolorosísimo, porque eso es falta de libertad y falta de amor también. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Qué cosa tan contundente, ¿no? Yo tengo que ajustar mi vida a ser ejemplo del amor de Cristo inclusive en lo que como y en lo que bebo. No porque sean normas, leyes, reglas, sino por amor al otro. Entonces, esa es la primera cosa con respecto al respeto. No abstenernos de discutir y de ofender al otro con mis actitudes. Tener en cuenta las opiniones de los demás es otra cosa que tiene que ver con el respeto. A veces la actitud es no dejar al otro hablar. Si viene a exponer sus gestos, ya tenemos con qué apagarlo. ¿Con qué taparle la boca, no? Que no diga lo que quiere decir porque no quiero escucharlo. Y quien escucha dice todo y es una persona impenetrable. Y resulta que son a veces los líderes. Entonces hay que tener cuidado con eso. Porque el hermano débil es aquel que llega a preguntar, que no sabe las cosas, que quieren que le explique. Pero como aquí todo el mundo tiene malicia, de todo el mundo, entonces, no, eso es así, punto. Y cierran la puerta y le echan candado. Entonces ya no se puede hablar con nadie. Entonces, mucho cuidado. Yo he sufrido mucho con esta lección porque no quiero decir nada que vaya a dolerle a nadie. Pero por eso quiero ceñirme por lo que dice la Escritura. Yo, como hija de Dios, y como persona que conozco la Escritura, debo ser la primera en ser consciente que yo tengo que amar al otro y darle oportunidad de que pregunte, que diga, que discuta, de saber las cosas. Y si hay alguna cosa que lo está mortificando, que la diga. Y le enseñamos también a decir las cosas en amor. Esa es parte de la instrucción en la vida cristiana. Y ese de tener en cuenta las opiniones es muy importante. No sea vituperado nadie por causa de nuestro bien. Si por salir bien yo vitupero al otro, o si el otro me vitupera para salir bien, muy mal hecho, muy mal hecho. Eso es lo que el mundo hace. El mundo siempre está buscando culpables. El mundo siempre está buscando defender su propio pellejo y su propia identidad y lo que es. El cristiano está buscando que el otro conozca a Cristo, que el otro llegue
al conocimiento de la verdad, que el otro sea transformado por la gloriosa presencia del Señor Jesucristo en su corazón. Y vivir en amor es lo más importante. No hay que escarbarle la vida a los demás para decir, mire, es que usted está haciendo esto y esto y esto mal. Esa es otra cosa que no se debe hacer. Y hay digamos, casi una frase que a mí me gusta, o una serie de frases que a mí me gusta pensarlas y decirlas y tenerlas en cuenta para ponerlas en práctica en un momento dado. Que yo no amo al otro para que me ame, ni amo al otro porque me ama, sino a pesar que no me ame y a pesar de todo, el amor de Dios debe manifestarse en el corazón de la persona, no porque ni para qué, no porque le ama y para qué son muy interesados, pero a pesar de, sin embargo, sigo amando, no importa, a pesar que de pronto no me quiera, sigo amándole y sigo orando. Y esas personas, un día, el día menos pensado, están buscando al Señor y buscando también que ser amados y acogidos en la comunidad. Y allí está el brazo del hermano para tomarle la mano y decirle, yo te amo. Y el tercer principio es el principio de la fe. Entonces tenemos el principio del amor, el principio del respeto. Bueno, aquí el punto C no lo he tratado, no evitar, esto solo lo voy a tocar, pero pónganle cuidado, es evitar convertir la iglesia en un escenario de debate público. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Bueno, eso ya lo mencionamos. Uno que diferencia un día del otro que diferencia la comida. Por esas cosas no se debe discutir ni convertir la iglesia en un escenario de debate público, pero sí se pueden tener reuniones, foros, simposios de pronto doctrinales en los cuales permitir que la gente hable. Nosotros en grupos grandes de pastores hemos tenido simposios sobre cosas de la agenda global, como por ejemplo el divorcio y el nuevo matrimonio, simposios en los cuales cada uno hace un estudio bíblico y va y lo presenta. Es interesante, se pueden tener foros, mesas redondas, foros abiertos donde la gente puede decir, mire, pero es que yo pienso que tal y cual y dice así, y el otro aceptar lo que el hermano dice y si está equivocado, con mucho cariño decirle que está equivocado, pero no oponerse a él. Romanos 14:20, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Y Gálatas 4:10, guardad, y ese Gálatas 4:10 es interesante, dice, ustedes guardan los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo, dice Pablo, que yo trabajé con ustedes en vano. Y dice, otra vez estoy en dolores de parto por ustedes. Es como les dice a los Gálatas, por ese mismo problema, por esas mismas discusiones internas. Parece que en esa iglesia de Galacia había muchísimos, de esa iglesia de los Gálatas había muchísimos problemas. Bueno, Galacia era toda una región. Y en esa iglesia de Galacia había muchísimos problemas de ese índole porque continuamente necesitaban enseñanza e instrucción doctrinal. Bueno, y seguimos ahora con el principio de la fe, que es el último de estos principios acá. El principio de la fe está en 14, 22 y 23. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace conforme a todo, conforme a fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, el principio de la fe
establecido allí es que si yo no creo en algo, me hace daño hacer esto o aquello. El daño me lo hago yo mismo al abstenerme o al no abstenerme. Casi es imposible no entrar en una duda interna. Bueno, ¿será que es bueno? ¿Será que es malo? La libertad cristiana nos invita a vivir una vida limpia, que no dañe, sino que edifique. No como ley, sino dentro de la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Ese es el tercero de los principios. Entonces, el principio del amor, de la aceptación y de la fe, todos ellos funcionan como un solo principio, el principio del amor. Ahora vamos a hablar de los no. Hay varios no que es bueno tenerlos en cuenta y que lo único que vamos a hacer con estos no es como reafirmar lo mismo que ya hemos estado viendo, pero con esta temática de no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Y si ustedes pueden ver, para los que quieren ser predicadores de la palabra, aquí hay varios bosquejos que se pueden utilizar para sermones, ¿no? Por ejemplo, en los principios de fe es un solo bosquejo que podemos trabajar el capítulo bajo el tema de la fe. El principio del amor. Ese es un tema que podemos trabajar casi todo el capítulo bajo el principio del amor, del respeto y también de la aceptación con que Cristo nos ha aceptado. Pero este punto de los no también voy a mirarlo como en 3 o 4 puntos, 3 puntos, y esos no también son un bosquejo que ustedes pueden utilizar como un mensaje, porque ya está hecho el análisis allá dentro del capítulo. El primer no que vamos a ver es no juzgar, no condenar. No condenar o no juzgar, porque el que juzga está condenando, ¿no? En el juicio siempre hay una condena. Si condeno a otro, me estoy condenando a mí mismo, porque uno cree que se ha de comer, de todo. Y aquí dice, aceptar al débil en la fe, pero no para juzgar en sus opiniones. Uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. No condene, déjelo que coma sus legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque si Dios lo recibió, ¿qué derecho tengo yo para juzgarlo? Entonces ese primer no condene, no juzgue. Recuerden que en el capítulo 2 de Romanos, él ha tratado el asunto de los moralistas sin Cristo que juzgaban a los demás y en lo que juzgaban se condenaban a sí mismos. Eso dice el capítulo 2. Pues dentro de la vida de la iglesia, si nosotros tenemos esa práctica, estamos haciendo lo mismo. Estamos haciendo lo mismo. La segunda cosa en no condenar es que, ¿por qué vamos a condenar? Si Cristo es el dueño del juicio. El Padre en el capítulo 5 de el Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo dice, el Padre me dio a mí la libertad de juzgar. Y sin embargo, yo no juzgo a nadie. ¿Tú quién eres? Que juzgas a los demás, que juzgas al criado, que juzgas lo que hace el otro. Y ahí está otra vez el pasaje. Entonces, si va a predicar sobre los no del capítulo 14 y 15 es, la primera cosa, no condenar. ¿Por qué? No condenar porque Dios ha recibido y aceptado a las personas tal como ellas son.
y ha cambiado adentro y lo invita, por eso nos invita en el capítulo 12 a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo y Él va a transformar nuestros cuerpos de acuerdo a su imagen. Yo no soy quien para ir a transformar a otros, le enseño, le guío, le ayudo, pero yo no tengo ese poder, entonces no tengo el poder de juzgar tampoco, no puedo juzgar. El segundo de los no es no ofender ni destruir. Bueno, el punto C, el débil es nuestro hermano. ¿Cómo juzgar al otro si él es nuestro hermano? ¿Por qué juzgas a tu hermano? Y tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Qué tremendo mensaje, ¿no? Solo ese punto ya es un tremendo mensaje. Podemos hablar de los problemas de juzgar al hermano o de condenar a nuestro hermano. Y uno de los grandes problemas es que en lo que juzgo al otro me condeno a mí mismo. Y si el débil es nuestro hermano, yo no tengo por qué juzgarlo, ni por qué condenarlo, porque el Señor tiene en sus manos el hacerlo. Luego el punto 2 es no destruir. No destruir. Porque es alguien por quien Cristo murió, ¿no? Ya he dicho que esa frase es tremenda. Nos debe guiar en todas las cosas que hacemos, tanto dentro de la iglesia como afuera. Cuando alguien afuera me dice cosas malas, si a mí empieza a molestarme y quiero enojarme, pienso, pero esa persona es alguien por quien Cristo murió. Y si yo, con mi comportamiento, no le dejo ver a Cristo, ¿quién se lo va a dejar ver? Porque esa persona se pone más dura cada vez. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, no me está contaminando a mí, pero yo no tengo derecho por eso, porque he conocido la libertad y he conocido el amor de Dios de juzgar al otro. No ofender ni no destruir. Es alguien porque Cristo murió. El reino de Dios, en segundo lugar, el punto B, el reino de Dios es más importante que la comida o que la bebida. El reino de Dios es una comunidad de unidad y de unanimidad. Es más importante que comida y bebida. Es una comunidad de unidad y de unanimidad en el Espíritu Santo. Porque a veces nosotros queremos reemplazar al Espíritu Santo, porque somos los que pensamos que sabemos quién es este y quién es aquel. Pero resulta que el Espíritu Santo es el que escudriña los corazones. No solo nos redarguye a nosotros, nos muestra a nosotros nuestra posición, nuestra situación, en qué andamos mal, qué estamos haciendo que es pecado, sino que también el Espíritu Santo redarguye al otro. Él tiene el mismo poder con la otra persona. Él no me manda a mí a ser el Espíritu Santo del otro. Y a veces queremos suplantar el poder del Espíritu Santo y ser nosotros el Espíritu Santo al constituirnos en juez de otra persona. Colosenses 2, 16 y 17 dice que no nos constituyamos en jueces. Nadie se constituya en vuestro juez, ni nosotros nos constituyamos en jueces de los demás. Si tenemos nuestra conciencia limpia y no consideramos mal lo que estamos haciendo, tampoco tenemos el derecho de juzgar al otro y de contar. Nadie nos debe juzgar, pero tampoco nosotros tenemos ese derecho de estar juzgando a los demás. Entonces, Dios nos ha recibido y nos ha aceptado. Cristo es el Señor de la iglesia. El débil es nuestro hermano en Cristo. Y luego, no ofender ni destruir es alguien por quien Cristo murió. El reino de Dios no es comida ni es bebida. Y en tercer lugar, no agradarse
a sí mismo. Y ese no agradarse a sí mismo nos empieza a hablar del capítulo 15, del 1 al 12, o del 1 al 13, todo el pasaje que nos resta, está hablando de ese no, de no agradarnos a nosotros mismos. Y este es de pronto el talón de Aquiles más débil que tiene la iglesia, es que nosotros queremos ir y vamos calificando. ¿Ese culto estuvo bueno o malo? ¿Cantaron bonito o no? ¿La música se destempló o no? La música... No vamos a adorar, vamos con un cuaderno de notas a calificar. No vamos con el cuaderno de notas para copiar aquello que nos edifica, sino para ver qué hicieron mal. Y eso no está bien. Es que tratamos que la iglesia y la comunidad de fe exista para darnos gusto en todo y para agradarnos en todo, pero somos cada uno diferentes. Y de pronto hay cosas que no está bien. Entonces debo venir y orar y pensar, ¿qué debo hacer yo? ¿Cuál es mi posición allí? Seguir orando y muchas veces empezar a abrirnos a estas personas y empezar con brazos de amor, otra vez el amor, ¿no? Para que las personas entiendan que la comunidad no es para que, ojalá que todos salgamos dichosos y agradados. Debería ser así, ¿cierto? Pero como somos tan exigentes, nunca estamos suficientemente satisfechos. Y ojalá que cuando vamos estemos dispuestos a que aquellas pequeñas cosas que de pronto no salieron bien, las pongamos delante del Señor y seamos la mano derecha de pronto para ayudar, ¿sabes? Yo me di cuenta que te cuesta mucho trabajo manejar esto y aquello, yo te puedo ayudar, o yo puedo ayudar a hacer esto. Y yo he visto en la comunidad de fe donde nosotros nos congregamos, en la iglesia, en nuestra iglesia, que eso se da, es muy bonito. Y es responsabilidad de todos, de los más fuertes inclusive, porque ahí así es lo que dice el verso 1 y el verso 7 del capítulo 15. Así los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. En la iglesia, queridos, siempre, siempre habrá débiles y fuertes en la fe. Pero por eso aquí está la enseñanza. Si nos consideramos fuertes, nuestra responsabilidad, la responsabilidad de los fuertes es el amor, la aceptación, la no discriminación, el respeto mutuo. Y el no tratar de siempre salir, tienen que hacerlo porque a mí me gusta así. No. Hay tanta diversidad en la vida de la iglesia que enriquece el cuerpo de Cristo. Y esa diversidad a algunos no les gusta, pero en esa diversidad hay muchísima riqueza y debemos aceptarla y gozarnos en la diversidad. Gozarnos lo más que podamos, no ser egoístas, entonces, porque el querer agradarse a sí mismo es egoísmo. Y nuestro deber realmente, nuestra responsabilidad más fuerte es la de edificar. Edificar, como dice 14, 13 a 20, ¿no? Es de modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí, el 13, por consiguiente ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidir esto, no poner obstáculos ni ser piedra de tropiezo al hermano. Edificar. Y en todo el pasaje está mandándonos a que ayudemos, a que edifiquemos, a que luchemos para que todo se haga mejor. Luchar por la armonía del cuerpo, luchar por la armonía de la comunidad,
desarrollar dentro de la comunidad el verdadero amor de Cristo. Así que el no, ese no que está en todo el capítulo 14 y en el capítulo 15 también, hay que leerlo otra vez con cuidado, subrayenlo, no, y ustedes pueden hacer un mensaje mucho más grande que el que yo he hecho allí, porque yo he tratado de comprimir muchas de estas cosas para no hacer tan extensa la lección. Entonces, esos no nos ayudan a nosotros, no siendo negativos, no son unos no que nos hagan negativos, sino unos no que podemos convertir en nuestra vida en algo positivo. Por ejemplo, el primero, no condenar, no debemos condenar ni juzgar, sino más bien ayudar, recibir, aceptar al otro. Al que es débil, considerarlo nuestro hermano y aceptarlo. No ofender ni destruir, pues no, ese no se puede convertir en algo positivo. Es que si por este murió Cristo, yo lo voy a amar. Entonces, ese no se borra y se convierte en algo muy positivo. El reino de los cielos no es comida ni bebida, ¿ve? Es positivo. Es amor, gozo y paz en el espíritu. ¡Qué belleza! Dejar al Espíritu de Dios funcionar en vez de ser no. No agradarse a sí mismo. Cuando estamos en esa posición, destruimos, pero nuestra responsabilidad es no ser egoístas, sino ser edificadores. Dar en vez de tratar de recibir todo. Ayudar en vez de que los demás traten de agradarme a mí. Luchar por la armonía de la comunidad. ¿Ve? Esos no se convierten en cosas muy positivas cuando queremos servir realmente en el cuerpo de Cristo. Y el otro punto que quisiera mirar a través de capítulo 14 y capítulo 15 es el punto de el enfoque cristológico. Especialmente 15:1 a 13. Hay un enfoque cristológico muy fuerte y nos va llevando a completar el mensaje de todo el pasaje. El primero es que Cristo no se agradó a sí mismo. Cristo nos da el ejemplo de entrega total. De tal manera nos amó que se dio a sí mismo totalmente. Y como dice en el capítulo 15, que los vituperios, en el Salmo 69:9, ¿no? Los vituperios los recibió todos él. Los vituperios de los que te vituperaran cayeron sobre él, sobre el mismo Señor Jesucristo. Así es que Él es el mejor ejemplo. Entonces, el primer enfoque cristológico, tenemos un modelo a seguir y es la persona de Cristo. Él es nuestro modelo de no agradarse a sí mismo, de entregar todo para nuestra salvación. Todo lo que podamos entregar para que alguien se convierta, hagámoslo. No es fácil, no es fácil. Por eso tenemos que dar todo lo que podamos. Y la segunda, Cristo nos aceptó. Cristo nos aceptó. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Seguir el modelo de Cristo. Si Cristo me aceptó, yo tengo que aceptar. Cristo nos recibió para gloria de Dios. Y cuando yo acepto a alguien, no es para que me agrade a mí, es para la gloria del Señor, es para que glorifique a Dios, es para que conozca más al Señor. ¿Ve que cambian las motivaciones? Y generalmente nuestras motivaciones tienen por allá siempre una pizca de egoísmo.
aunque luchamos tanto con eso, por allá encontramos una pizca de egoísmo. Y cuando sintamos que hay esas pizcas de egoísmo dentro de nuestro corazón, recordemos este enfoque cristológico. Él no se agradó a sí mismo, Él me aceptó como yo soy. Como me encontró, así me aceptó. Me recibió, me justificó, me dio su espíritu, entra en mi vida, hace su morada en mí y me sigue amando. Por eso dice que nos recibió para la gloria de Dios. Entonces, en ese enfoque cristológico, eso es muy lindo. Cristo nos aceptó. Eso dice el versículo 7, que Él nos aceptó a nosotros. Él se hizo siervo y servidor de todos. Él se hizo siervo. Vio que el Juan el Bautista de aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque Él se hizo siervo, se hizo Cordero, se hizo instrumento de salvación. Cristo, Él es el ejemplo del verdadero siervo, sin esperar nada a cambio. Solo espera que nos arrepintamos y vamos a Él. Y hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Entonces, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles, yo cantaré tu nombre. Es una invitación a glorificar al Señor, porque Cristo se hizo siervo. Esta parte de la cristología es muy hermosa, la parte del servicio, y por eso no debemos sacarle el cuerpo al servicio, porque Cristo es siervo y servidor, y Él quiere que seamos siervos y servidores de los demás, y que así enseñemos por la vida que tenemos, enseñemos a otro a servir y a amar. Y Cristo nos enseña cómo glorificar al Padre. En la vida de Cristo siempre Él nos mostró al Padre, nos muestra, y aquí Pablo hace esto que Pablo hizo aquí, que lo ha hecho muchas veces en el transcurso de la epístola. Ustedes han visto que coge un pedacito de un versículo, otro de otro, de otro, de otro, y hace una serie de versículos bajo un mismo tema. Estos versículos todos llevan a la alabanza y a la glorificación al Padre, y están cogidos de diferentes partes de la Escritura: Salmo 18, 49, Segunda Samuel 22, 50, Deuteronomios 32, 43, Salmo 117, 1, Apocalipsis 22, 16 y Mateo 12, Isaías 11, 10, todos esos pasajes, recortes de pasajes de la Escritura, los hace un solo pasaje para mostrarnos que hay que glorificar a Dios por el que se convierte, judío o gentil, de la raza, del pueblo que sea. Glorifiquemos al Señor. Allá eran judíos y gentiles. Nosotros tenemos una diversidad en nuestro país, inclusive de lenguas, que nunca les tomamos en cuenta, ni oramos siquiera por ellos. El Instituto Lingüístico de Verano estuvo casi 30 años o más trabajando en copiar las escrituras, y todavía hay gente allá en los llanos con grupos indígenas copiando las escrituras. Y porque hay gozo cuando una persona se convierte al Señor. En estos días estaban diciendo que el grupo de la comunidad Muinane en el Amazonas está casi extinguido. Hay solo 2 familias Muinane en el Amazonas. Pero yo personalmente conozco a Clementina Paqui, de la tribu Muinane, que ya está casi extinguida, una mujer que ha entregado todo, cada día de su vida a servir al Señor entre indígenas cerca de Loma Linda, en el Caquetá y Meta, entre Meta y Caquetá, trabajando con una comunidad de un idioma difícil,
traduciendo las escrituras. Cristo nos manda a glorificar a Dios con nuestros actos. Y no importa la raza, pueblo, nación, lengua, color de piel, grado de educación, dinero o no que tenga, quien sea que se acerca a Jesús debe ser motivo de alabanza. Y nuestro corazón debe estar abierto siempre a la alabanza. Dice el verso 9, para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Y luego Pablo hace toda esa amalgama de trozos bíblicos sacados de los Salmos y de Deuteronomio y de Isaías. Entonces, eso se llama carás en griego. Carás quiere decir ensartar perlas. Entonces lo que él hizo aquí fue un carás, o sea, hizo un collar de perlas. Cada versículo de esos es una perla, hizo un collar de adoración y de alabanza a Dios. Y el amor de Cristo en nuestro corazón, Cristo nos muestra cómo glorificar al Padre, porque Él glorificó a su Padre Celestial. Y por su misericordia y por su gracia nosotros tenemos la libertad de glorificar al Padre. Nosotros los gentiles y todo pueblo, raza, nación, lengua, tiene que tener la oportunidad de glorificar al Padre Celestial y tener esperanza. Nuestra misión es dar a conocer ese glorioso evangelio de vida, redención y libertad en Cristo Jesús. No estar bajo yugos de servidumbres, de reglas, de normas, sino bajo la obra y el poder del Espíritu Santo y de su palabra en nosotros, respetando siempre lo que el otro es. Y en quinto lugar, el verso 13, que es nuestra conclusión. 15, Romanos 15, 13, para que unánimes a una voz glorifiquemos a nuestro Padre y al Señor Jesucristo. 15:9, para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré tu nombre. Y el 13, que es la conclusión de todo, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y el creer que para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Así es que Cristo es nuestra razón de glorificar también y ensalzar el nombre de Dios. La adoración y alabanza digamos que es la tarea primera de la iglesia con la que Dios ha bendecido a la iglesia. Nosotros tenemos que ser adoradores y alabar y glorificar a Dios, pero alabarle y glorificarle también cuando podemos dar testimonio y cuando alguien se convierte y cuando podemos hacer que las personas sientan el gozo y la libertad de Cristo en sus corazones. Hemos terminado prácticamente todo lo que tiene que ver con lo doctrinal y lo práctico del libro. Lo que sigue ahora es lo que tiene que ver con asuntos del ministerio del apóstol Pablo. Cómo planeaba el ministrar. Claro, hay adelante unas puntadas prácticas también, pero la mayor parte, hasta el final del capítulo 16, nos habla de su ministerio, de hasta dónde quiere ir y por qué lo quiere hacer. Así es que esta semana hay que leer del verso 14 del capítulo 15 hasta el 16-24 y encontrar 3 características de Pablo, porque lo que está ahí ya es lo que Pablo quiere hacer y por qué lo quiere hacer. Y el capítulo 16 son las salutaciones finales, pero saben que es muy enriquecedor porque encontramos facetas de la vida de Pablo que son muy lindas y enriquecen mucho la vida de la iglesia. Ese Pablo saluda a muchas personas allí con nombres muy raros, pero a la vez lo que dice de ellos
nos está mostrando toda la diversidad de ministerios y formas como la iglesia funciona, como el cuerpo de Cristo funciona. Entonces, miremos las características del ministerio de Pablo y trabajar en 3 características y por qué nos impactan, ¿no? Pero no solo mencionarlas, sino mirarlas, trabajarlas dentro del pasaje que toca leer. Pero ojalá lean varias veces como han hecho con los otros capítulos, que ha sido muy especial.